tratar de entender qué fue lo que cambió tanto en el mundo. Y para empezar a entender esto, vamos a hablar primero, los que ya saben la respuesta no la digan, vamos a empezar a hablar de cochecitos para bebés. Estos eran los cochecitos antiguos, ¿no es cierto? Y estos son los cochecitos modernos. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cómo? Los cochecitos antiguos, el bebé mira al padre o a la madre y mira para atrás. En los cochecitos nuevos, el bebé ve el mundo sin ninguna intermediación. Es decir, el ser humano nunca interactuaba con el mundo directamente. La interacción con el mundo siempre estaba mediatizada por alguien. Cuando somos bebés, por los padres. O sea, el bebé comprende el mundo a través de la mirada de la madre. Comprende el mundo mirando hacia la generación anterior, hacia el pasado. Hoy en día, el bebé mira el mundo, digamos, sin límite y sin ninguna mediatización y siempre mirando hacia el futuro. Y esto me parece una excelente metáfora de lo que se llama la paradoja del ser humano autoconstruido. Es decir, vivimos en una época en la cual el ser humano ha sido súper empoderado, ¿no es cierto? El ser humano hoy tiene un nivel de poder, de independencia personal, de agencia personal que no tuvo nunca en la historia humana, ¿no es cierto? Y también el acceso al mundo, gracias a la tecnología y gracias a todas las herramientas que hoy tenemos, ha sido desintermediado. Es decir, si se fijan, la identidad del ser humano hoy es autoconstruida. Uno elige, no es solamente que elige entre diferentes paquetes, entre, bueno, voy a ser judío, voy a ser cristiano, voy a ser musulmán. No, voy a armar mi propio combo, mi propio collage. Entonces, esta realidad permea todos los aspectos de la vida. Vivimos en un mundo en donde el centro de la sociedad es el individuo superempoderado. O sea, la función fundamental de la sociedad antiguamente era una función colectiva, ¿no es cierto? Generar la sociedad ideal, no sé, el futuro de la patria, era un proyecto colectivo. Hoy en día la sociedad tiene como objetivo principal permitirle al individuo la realización plena de su potencial. Es un cambio que no es solamente semántico. Mismo el Partido Comunista hoy, que es el partido colectivista por naturaleza, te va a decir que ellos están por la revolución porque la revolución es lo que le permite al individuo ¿cómo se dice? Desarrollarse su potencialidad de la forma más plena. Y el individuo se autoconstruye. Es decir, uno va creando su propio ser. Ahora, hay también una aceleración de la emancipación individual. Piénsenlo de esta manera. Hace 300 años el ser humano se empieza a, digamos, emancipar de los reyes y de las religiones organizadas. Y cada vez nos emancipamos más. Primero era el derecho al voto, después era el voto femenino, después es el matrimonio gay, después es el derecho a la, digamos, igualdad de género, etc. Siempre se van rompiendo cada vez más barreras. Entonces vivimos en una sociedad en donde el derecho individual se va expandiendo cada vez más. Cada vez más áreas de la vida humana están sujetas a la libertad de cada persona. Cosas que antiguamente eran impensables, hoy en día cada uno puede decidir.
fíjense, cada uno de ustedes decide de qué va a trabajar, en dónde vive, en qué país, qué religión, con quién se va a casar. Es decir, todo esto... ¿Vas a tener hijos o no? Si vas a tener hijos o no, podés elegir también el género, bueno, no es una elección, pero bueno, podés elegir expresar tu género nacional. Esas cosas que yo dije hace 200 años eran todas imposibles. Nadie elegía eso. Claro, ahora, esta libertad de elección tampoco es gratis. Genera una gran ansiedad, porque estás todo el tiempo tratando de autoconstruirte. Y cuando estás todo el tiempo tratando de autoconstruirte, estás todo el tiempo pensando si las decisiones que tomé son las correctas o no. Cuando los matrimonios eran arreglados, podías sufrir, pero no tenías angustia si tomaste la buena decisión o no. ¿No es cierto? O sea, cuando... es decir, el mundo moderno tiene una paradoja de... no, esto no. Una paradoja de liberación y angustia al mismo tiempo por esa misma liberación. ¿No es cierto? Entonces, empecemos por decir que toda la gente que ustedes van a liderar está en el medio de esta batalla, digamos. Por un lado, disfruta de libertades y está más empoderado que nunca. Por otro lado, está más deprimido y más angustiado que nunca. La depresión es un mal, o sea, antiguamente había melancolía, había tristeza, pero la depresión mezclada con ansiedad es un mal del siglo XX y del siglo XXI. No existía antes. ¿Y por qué existe? Porque es lo que hay un psiquiatra que se llama Alain Ehrenberg, que dice, escribió un libro que se llama La fatigue d'être soi. ¿Cómo se traduce? La fatiga El cansancio de ser uno mismo. O sea, que esta tensión de estar todo el tiempo autoconstruyéndote te genera una gran depresión. Entonces, este es el ser humano con el cual nosotros trabajamos. Un ser humano que puede iniciar una revolución desde su celular, que ha pasado tal cual, pero un ser humano a la vez que está muy conflictuado, que está en crisis y que tiene que todo el tiempo definirse y autoconstruirse. No, la cagué, a ver. Ahí está. Bueno, esto también explica lo que decía. El individuo es el centro del mundo. Ahora, eso no significa, aclaremos algo, esto no significa que el ser humano de hoy es más egoísta que el ser humano de hace 20 años. A ver, nuestra generación, las generaciones anteriores, eran mucho más egoístas. Nosotros destruimos el planeta, no Gen Z. O sea, pero lo que sí quiere decir es que entienden al mundo como algo que tiene que estar organizado en función de la satisfacción de necesidades individuales. Entonces, bueno, estas son las paradojas que tenemos hoy. Y este crecimiento del ser humano empoderado, digamos, genera 3 crisis consecutivas o coexistentes, digamos, en el mundo judío. ¿Por qué? Porque ese bebé que interactúa con el mundo por sí mismo, también quiere interactuar solo con otras cosas, con la religión, con la comunidad, con la pertenencia, con las organizaciones, etc. Entonces, esta creación del individuo súper empoderado resulta en 3 crisis en el mundo judío, que también, de hecho, son crisis del mundo en general, pero a nosotros nos afecta de una manera particular. Como dijo Tolstoy, los judíos son como todo el mundo, pero un poquito más. O sea, les afecta al mundo, pero a nosotros nos afecta mucho más, porque para nosotros estas cosas son vitales para el pueblo judío. Entonces, la primera crisis, para mí, es la crisis de sentido. ¿Por qué? ¿Por qué hay una crisis de sentido? El pueblo judío está organizado en función de ideologías, ¿no es cierto? Y las ideologías en las cuales hoy vive el pueblo judío son ideologías creadas hace 200 años, más o menos. O sea, el movimiento reformista se creó en 1810,
el movimiento conservador en 1830, Chabad en 1814, el sionismo también a mitad del siglo XIX. O sea, las ideologías que le daban un andamiaje de sentido, una razón de ser a el pueblo judío, fueron creadas en realidad en función del choque del judaísmo con la modernidad. ¿Se entiende? En el siglo XIX, los judíos salen del shtetl, se encuentran con el mundo moderno y eso genera una variedad de respuestas que son el mundo judío que tenemos hoy. Todo parece eterno, ¿no es cierto? Parece que la ortodoxia existió siempre. No es así. Los judíos tradicionales no eran ortodoxos, eran tradicionales. No se definían como ortodoxos. La ortodoxia como tal es un movimiento moderno de reacción a la modernidad, tal como el reformismo. De alguna manera somos todos reformistas. Hasta los más ultraortodoxos son los más reformistas. ¿No es cierto? Ahora, todas estas ideologías fueron creadas, como dije, en el siglo XIX en respuesta a una realidad histórica muy específica, a los cambios que pasaron en Europa Central en el siglo XIX. Hoy en día, la situación cambió radicalmente y nosotros estamos confrontando un mundo radicalmente nuevo con un software de hace 200 años. O sea, con un software ideológico, ¿no?, de hace 200 años. Lo cual es ridículo. O sea, ante cada cambio en lo que se llama el zeitgeist, el espíritu del tiempo, ante cada cambio en el mundo, el judaísmo hizo respuestas ideológicas. Por ejemplo, Rambam es una respuesta ideológica a el racionalismo árabe de los Mutakallim, que estaba, digamos, recuperando la filosofía aristotélica, etc., y cambió el mundo de esa manera. Entonces la respuesta judía es el racionalismo judío. La gnosis, la mística cristiana cambian el panorama religioso, nuestra respuesta es la Kabbalah. ¿No es cierto? O sea, ante cada cambio, o sea, el mundo griego, digamos, irrumpe en el Medio Oriente, nuestra respuesta es el judaísmo rabínico, que tiene muchísimo de griego, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ante cada momento de quiebre hay respuestas ideológicas, pero nosotros ahora no tenemos respuestas ideológicas. Confrontamos el momento de quiebre con el mismo andamiaje ideológico que teníamos hace 200 años. Entonces, eso genera una crisis de sentido. No en vano, la mayoría de los judíos ahora se definen como post-denomination, no sé cómo se traduce eso. O sea, no pertenecen a ninguna denominación. ¿Por qué? Porque es el ser humano autoconstruido, el que va a elegir de cada denominación lo que me gusta, ¿no es cierto? Y va a incluir cosas también de otras religiones. Judío, budista, un poco jabado, un poco reformista, un poco espiritualista, en fin. Pero nada de eso coalesce en una nueva ideología. Después hay una crisis de pertenencia. ¿Por qué? Porque en un mundo individualizado, la idea de lo colectivo se quiebra. ¿No es cierto? Ahora, el ser humano es un animal gregario. Como todos los primates, somos animales sociales. Queremos estar en comunidad. Pero la forma de estar en comunidad es una forma que en realidad no es consecuente con la realidad del ser humano de hoy. Es una forma que... ¿Por qué? Porque las comunidades, ¿cómo se plantean? Se plantean como un límite entre el afuera y el adentro. Entonces, un bebé que creció en un cochecito así, que tiene todo el mundo a su disposición, no quiere que le impongas un límite. No quiere un límite entre dentro y fuera. No quiere aislarse de nada y no quiere perderse nada. Es la mentalidad del FOMO, ¿no? No me quiero perder nada. Pero es FOMO existencial. Es decir, y nos afecta a todos. Yo, por ejemplo, vivo en Brooklyn. Hay al lado de mi casa, en un radio de, no sé, 2 millas, hay 4 sinagogas. No me hice miembro de ninguna hasta que no me quedó opción, porque bueno,
pero no me quería ser miembro. ¿Por qué? No porque no quería contribuir, no porque no quería, porque sentía que ser miembro de una organización me limitaba. O sea, esta es una generación, y cuando digo generación no digo solamente los jóvenes, todo el mundo, es una generación que aborrece los límites, que no quiere limitarse, que no quiere... ¿Cómo? Las etiquetas. Las etiquetas, los límites. ¿Por qué? Porque quieren disfrutar de todo y tampoco quieren los intermediarios. Recuerden, el bebé no tiene intermediarios frente al mundo. Y entonces, las instituciones, o sea, las comunidades se plantean como limitantes del mundo en vez de abrirte al mundo, y se plantean como un mediador entre el individuo y su sociabilización. Entonces, la forma en que las comunidades están organizadas hoy en día están en desfasaje con la forma en que los individuos se ven hoy en día. ¿Me entiendes? O sea, y esto parece muy filosófico, pero en realidad no lo es muy práctico. Es muy práctico. Esto determina, por ejemplo, que todas las organizaciones que dependen de un modelo de membresía están en crisis. ¿Por qué? Porque ser miembro de algo, como dije antes, te limita. ¿No es cierto? Entonces, y también otra cosa que pasa en el mundo en general, pero también en las comunidades judías, es que definir entidades colectivas se está volviendo mucho más difícil. Por ejemplo, ¿qué es un país hoy en día? ¿Qué es una nación? Nadie puede definir eso. O sea, hay gente que te va a decir, no sé, que comparte un idioma. Bueno, pero no tanto, porque hay naciones multiculturales, multilingües. Hay un territorio, pero no, porque hay naciones que tienen diáspora. O sea, se volvió sumamente difícil definir a qué uno pertenece. ¿No es cierto? En los Estados Unidos esto se ve claramente, ahí el debate fundamental es ¿qué son los Estados Unidos como país? ¿Son un país blanco? ¿Son un país multicultural? ¿Son un país cristiano? ¿Son un país multirreligioso? O sea, ¿son un país liberal? ¿Son un país conservador? ¿Qué es? ¿Existen los Estados Unidos o no? De hecho, esa es la pregunta. Y no en vano se está hablando otra vez de secesión. ¿No es cierto? Pero va más allá de estamos en desacuerdo en una cierta política. Tiene que ver con incapacidad de, en un mundo donde cada uno quiere hacer lo que quiere, definir qué es lo que nos hace una comunidad. ¿No es cierto? Entonces, crisis de sentido, crisis de pertenencia y después, crisis de paradigmas organizacionales. Las organizaciones judías y las organizaciones en general, los partidos políticos, las empresas, las compañías, las iglesias, están también construidas con un paradigma organizacional del siglo XIX o del siglo XX. ¿No es cierto? El paradigma es un paradigma que cree que hay una estructura piramidal, que hay una producción de bienes y servicios que uno va a venderle a los clientes, y un concepto, que ahora sí vamos llegando de a poquito, y un concepto de liderazgo que es muy particular. ¿No es cierto? Hablemos pues de esto, ¿no? Entonces, si miramos, sorry que es en inglés, pero la verdad que la mitad de las palabras no sé cómo se usan en español. Estamos yendo de una comunidad que era top-down, donde alguien decidía por los usuarios cuáles iban a ser los productos, los servicios y los programas, a comunidades en donde los productos y los programas emergen de los mismos usuarios. Piensen en compañías que ustedes conocen. Los programas, o sea, ¿qué es YouTube? Ahora ya no, pero al principio, ¿cómo surgió? La gente aplaudeaba. El producto emergía de lo que la gente misma aplaudía. ¿Qué es Facebook? Facebook no tiene producto. El producto es la gente. Emerge, ¿no es cierto?
También las comunidades antiguas, o las siguen pidiendo una identidad total. ¿No es cierto? En México, si eres del Maguen David, estás en el Maguen David para todo. ¿No es cierto? Sigue siendo así. Bueno, desde que nace hasta que muere, ¿right? Bueno, puede servir en ciertas circunstancias, pero se vuelve cada vez más obsoleto porque la gente no quiere eso. En vez de quieren una total identity, es una identidad que es como un collage, que es como un mosaico, ¿no? A propósito, de muchas identidades. Lo que se llama, los gringos lo llaman hyphenating ad infinite. O sea, identidades, como se dice, con guiones. Con guiones. Entonces, las comunidades, porque la gente no quiere limitarse, las comunidades que tenían pertenencia total, ahora tienen pertenencia a redes y a grupos que son cada vez más ocasionales. No es más centralizado, es en red. No hay más consenso, porque la polarización que vemos en lo político, en lo religioso, etc., por un lado tiene que ver con factores económicos, sociales, etc., pero también tiene que ver con que los individuos no aceptan el consenso, quieren autoexpresarse en su totalidad. ¿No es cierto? Esto también es un poco filosófico, pero es importante. El contrato social del siglo XX era un contrato social en donde el individuo reprimía su autoexpresión para poder crear un espacio público neutro. ¿Se entiende? O sea, en Francia, por ejemplo, que son los que, digamos, inventan el modelo este, el espacio público tiene que ser laico. La religión, la política, la sexualidad, son todas cosas privadas. No pertenecen en el espacio público. Pero hoy en día eso no va. Porque el individuo moderno, el individuo actual, quiere la expresión de la totalidad de su ser. O sea, uno no quiere ser gay en su casa, uno quiere ser el Pride, ¿no es cierto? Uno no quiere ser religioso en su casa, quiere poner una cruz en el centro de la ciudad porque esa es su autoexpresión, ¿no es cierto? Entonces, la sociedad también se fragmenta y se polariza. Bueno, vamos a ver algunas de estas cosas más adelante para no... Entonces, el contexto que estamos confrontando es el contexto de esas tres crisis que les dije. Después un concepto de mucho cambio, de incertidumbre, de individuos hiperempoderados y también hiperconectados. ¿Cierto? Es un contexto que se define en la literatura como VUCA, que quiere decir volatilidad, uncertainty, incertidumbre, complexity y ambiguity. O sea, este es el mundo en el cual operamos. Más allá de los cambios individuales, el mundo confronta un nivel de volatilidad que es prácticamente inaudito en la, digamos, historia humana. La cantidad de cambios que hay, el ritmo del cambio, es en realidad nuevo. Nunca cambiamos tan rápido. Hubo momentos de cambio, pero nunca tan acelerados como ahora. Entonces el contexto es un contexto así. Cuando creemos que las cosas están más o menos calmadas, viene Trump. Cuando creemos que las cosas están más o menos establecidas, la pandemia. Salimos de la pandemia, Rusia invade Ucrania. O sea, no termina. Pero porque es un mundo que un poco el orden se rompió y es un mundo de gran incertidumbre y de gran cosa. Entonces, eso también requiere un tipo de liderazgo completamente distinto al liderazgo que hay en un espacio, en un tiempo estable y predecible. O sea, la ruptura de la predictibilidad requiere que el líder lidere de una manera completamente diferente. Él o la líder, ¿no? Hoy,
Esto está todo, bueno, esto ya lo leímos. Bueno, esto saben The Turkey Paradox. El turkey, el pavo, durante el mes de diciembre, cree que el granjero es su mejor amigo. Le da de comer, lo trata bárbaro, lo dice. Entonces, esto es para decir que lo que sirvió en el pasado, el liderazgo que nos sirvió en diciembre, no nos sirve después. O sea, no nos va a servir ahora. Es un modelo distinto. El liderazgo se relaciona también con el modelo, con la metáfora que uno utiliza para describir las organizaciones. ¿Ok? Las organizaciones, desde la Revolución Industrial, usaron diferentes metáforas. Y esas metáforas también dictaron un modelo de leadership. La primera metáfora era el reloj. O sea, era como un engranaje que se movía, en donde cada parte sabía lo que tenía que hacer. Venía alguien que le daba cuerda, y después cada partecita en el reloj cumplía su función. No había innovación. Cada parte, el reloj hace lo mismo todo el tiempo. O sea, y lo bueno es que la principal preocupación acá era que no haya desviación. O sea, que el reloj se mueva de la manera correcta, que sea predecible. ¿Cierto? Después pasamos a la metáfora del ejército, que es la que seguimos utilizando hasta el día de hoy. En el ejército hay unidad de comando, es decir, unidad de comando significa que cada soldado tiene un comandante. ¿No es cierto? Hay poca creatividad, salvo en Tzal, pero eso es una historia aparte. No, pero de verdad, es un paradigma aparte. Es un paradigma que rompe el paradigma del ejército típico. Pero en el ejército típico no hay creatividad, obedece. Es muy reglamentado, es muy piramidal, ¿no es cierto? Las unidades están separadas, ¿no es cierto? Entonces, ese es el modelo y obviamente es male heavy, ¿no es cierto? Es dominado por hombres. Entonces, ese es el modelo que venimos usando, que este modelo después se traslada a las organizaciones industriales. Las organizaciones industriales, General Motors, Ford, etc., se construyen en el paradigma militar. El jefe, el CEO es el general, el director de una división es el coronel, después están los oficiales, los capataces y los soldados que están en la línea, en el assembly line. Después, con la aparición de la computadora, uno empieza a pensar, por ahí la organización no tenemos que pensarla como un ejército ni como un reloj. Tenemos que pensarla como pensamos el cerebro humano. Es decir, en el cerebro, las neuronas no tienen jerarquía. Las neuronas forman redes todo el tiempo, de acuerdo a la función que tengan que hacer. En el cerebro no hay propiedad clara. Por ejemplo, las memorias no están en ningún lado. Las memorias son circuitos neuronales. Es decir, estamos moviéndonos, o tendríamos que movernos, de un paradigma altamente reglamentado, rígido, piramidal, basado en autoridad, basado en obediencia, a un paradigma basado en conexión rápida, flexibilidad. El cerebro tiene lo que se llama neuroplasticidad. O sea, pueden reformar redes todo el tiempo. Entonces, obviamente, el líder que hace falta aquí es un líder muy distinto al que hace falta aquí. Las organizaciones del futuro, o sea, nadie adopta el modelo 100%, pero las organizaciones exitosas hoy y las organizaciones del futuro operan más y más en esta metáfora, en este paradigma. Bueno, este es el sistema tradicional y esto es cómo funcionan las organizaciones modernas. Entonces, la organización judía en el siglo XXI, ¿qué tiene que hacer? Como estamos en momentos de gran incertidumbre,
hay que tomar riesgos, ¿no es cierto? Porque nadie sabe qué es lo que funciona. Y hablábamos ayer, yo veía lo que es las, digamos, diferentes ideas que ponían en las paredes, y la verdad es que nadie sabe qué es lo que va a funcionar o no. Nadie vivió en el siglo XXI antes, ¿no es cierto? Entonces, todo proceso creativo, todo proceso de cambio requiere prueba y error, ensayo y error. Después, como el futuro ya no es predecible, no hay ni que intentar predecirlo. Hay que prepararse para futuros alternativos. Cuando empezó COVID, nosotros en JFN hicimos un scenario de exercise en donde pensamos que saliendo de la pandemia podíamos confrontar 4 futuros, digamos, separados. Y no tratamos de definir cuál de los 4 se iba a dar. Lo que tratamos de hacer fue prepararnos para los 4. Y la verdad es que lo que terminó pasando fue una mezcla de los 4. Pero ya lo habíamos pensado. ¿Right? Después, las organizaciones modernas en realidad tienen que estar diseñadas para generar conexión y generar encuentros ocasionales, lo que se llama serendipity en inglés, no sé cómo se dice en español. ¿Cómo? Serendipia. Serendipia, wow. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hace falta eso? Como no hay respuestas claras, hay que haber las ideas se generan en espacios no estructurados. Espacios de, como se decía, serendipia. ¿No es cierto? Ahí es donde se encuentra gente, como esto por ejemplo. Se encuentra gente de diferentes disciplinas, de diferentes organizaciones, y ahí surgen las grandes ideas. Las grandes ideas no surgen de alguien en un laboratorio, surgen de conexión entre gente distinta, que se encuentra muchas veces por casualidad, y que cada uno trae un approach distinto al problema que estamos analizando. ¿No es cierto? Ahí es como surgen las ideas. Entonces, la comunidad judía del siglo XXI necesita generar esos espacios porque de esos espacios es donde van a salir las ideas que van a cambiar las comunidades. ¿Volvés un segundo Sí. para atrás en el último ítem que think in terms? Think in terms of value. No sé por qué no sé qué pasó, que la última frase nunca sale. Pero para ver qué Esta. Bueno. Ok, wow. Bueno, ponelo así vemos un poquito. Right? Esto es lo que... Una cosa que pasa con el ser humano súper empoderado es que la lealtad organizacional no existe más. Es decir, nadie va a hacer... Bueno, en Maguen David por ahí sí, pero en el resto del mundo... No, lo que se está rompiendo es la idea esta de que uno es fiel a la organización de por vida. Eso no existe más. O sea, entonces, la fidelidad es algo que se determina en términos de valor. O sea, ¿cuál es el valor que obtengo de mi pertenencia comunitaria? O sea, lo que pasa también, y jokes aside, lo que pasa también con Maguen David es que sigue dando muchísimo valor a todos los participantes. Entonces eso genera esa lealtad, pero la lealtad no existe, no es sobreentendida. Entonces hay que pensar cuál es el valor, cuál es la value proposition que le ofrecemos a los usuarios, a los clientes, a la comunidad en general, etc. ¿Puedo? A ver, ¿estamos? La parte de abajo. Bueno, entonces, la comunidad cambió completamente, el individuo cambió, las organizaciones cambiaron. Entonces, ¿cómo tiene que cambiar el liderazgo? Bueno, los seres humanos, todos nosotros, somos primates. Los primates tienen una estructura de liderazgo que el ser humano tenía hasta el siglo XXI también, en donde el líder es
generalmente el macho alfa, y el líder tiene tres funciones fundamentales. Una es alocar recursos, o sea, repartir la comida, por ejemplo, entre los monos. Por ejemplo, hay uno que es que toma la comida y la reparte. Determinar la jerarquía en el grupo. El macho alfa dice, bueno, vos sos el macho beta, vos vas a ser el C, y así. Él determina las jerarquías. Y lo tercero es, marca la dirección hacia dónde va el grupo. Cuando el grupo se mueve, lo miran y donde él va lo siguen. Entonces, estas tres ideas, marcar la dirección general, o sea, el proyecto, el norte, distribuir recursos y fijar jerarquías grupales, era la esencia del modelo de liderazgo tradicional. Y esto lo hacía una persona o un grupo chiquito de gente. ¿No es cierto? Este es un modelo que servía hace 2 millones de años en la sabana porque la realidad de los humanos en la sabana era la misma siempre. Los desafíos eran siempre los mismos. ¿Entiendes? Había predictibilidad total. Lo que pasó ayer iba a pasar mañana. Está bien, puede haber otro tigre, pero es un tigre, digamos. Los problemas eran siempre los mismos. Eran problemas que conocían. Entonces, en un sistema de alta predictibilidad, como el del ser humano se desarrolla durante los primeros 2 millones de años de vida, un liderazgo como ese tiene sentido. Pero en un modelo, más allá de si está bien, si es ético, es funcional a una realidad de predictibilidad. Pero no es más funcional a una realidad, como decíamos antes, de VUCA, de volatility, uncertainty, etcétera, etcétera, complejidad. Entonces, el cambio de paradigma que se necesita tiene que empezar a entender el liderazgo en un contexto completamente distinto, que es el contexto de la teoría de la complejidad. La teoría de la complejidad dice que los sistemas, en especial surgen los sistemas biológicos, empieza por analizar biología, y dice, un organismo no es una organización, un organismo es lo que se llama un CAS, un Complex Adaptive System, ¿no? Entonces, una organización también es un sistema complejo adaptativo. Es complejo porque tiene muchos elementos que interactúan entre sí, en donde cada elemento es independiente. Es adaptativo porque si no se adapta se muere. Y es un sistema porque lo que hace una parte del sistema afecta a todo el resto. En un sistema complejo, la realidad emerge, no es determinada por el afuera. En un sistema biológico, las moléculas se autoorganizan. ¿No es cierto? En un contexto de lo que se llama la sopa primordial, pones químicos en una sopa y las moléculas se van organizando. ¿No es cierto? Y siempre está al borde de ser caótico. Esto, la teoría de la complejidad, que, o sea, podría haber 6 meses sobre eso, traté de reducirlo en 30 segundos, pero la teoría de la complejidad describe muy bien las organizaciones judías de hoy. Son organizaciones que funcionan siempre al borde del caos, que son complejas. Complejo no es lo mismo que complicado. Complicado, un reloj es complicado, pero no es complejo. Porque complejo es cuando las diferentes partes interactúan y son independientes. Entonces, en una comunidad judía, hoy en día, cada individuo es independiente. Interactúa con otros en forma que uno no puede predecir. Hay mucha autoorganización. Si tomas Lazos, por ejemplo, Lazos toma este modelo de alguna manera, no sé si lo pensaron de esta forma, pero toma este modelo y dice, hay autoorganización en diferentes países y nosotros usamos ese poder de los sistemas complejos de autoorganizarse. ¿No es cierto? Históricamente, las comunidades judías reprimían eso. No se autoorganicen, nosotros te vamos a decir cuál es el programa, ¿no es cierto? Es el modelo anterior. El macho alfa decide, no, este es el programa. En el modelo de la complejidad, no.
se tiene que permitir, se tiene que incentivar mismo la self-organization y la emergencia de programas propios. Bueno, entonces, ¿cuál es el liderazgo que tenemos que tener? Un liderazgo que ya no es más vertical, sino que funciona en todas las direcciones. O sea, el liderazgo hoy en día es una actitud, no es un rol. Es una situación, no es un label, no es una etiqueta. Alguien puede ser líder en un grupo y puede ser no líder en otro, ¿no es cierto? El liderazgo se ejerce en forma vertical. El Joint, por ejemplo, es un excelente ejemplo de liderazgo horizontal. Porque muchas veces el Joint no le puede decir a una comunidad, ustedes tienen que hacer esto. Pero pueden ejercer influencia positiva sin tener una posición formal, ¿no es cierto? Eso es liderazgo lateral, liderazgo horizontal. Hay también, digamos, liderazgo desde arriba. Hay mucha gente que trata de ver a dónde va el futuro e inspirar a la comunidad a seguir. Pero todo esto rompe el modelo clásico, que es que hay una pirámide y el líder está on top, ¿cierto? El líder en un sistema complejo como el que describimos antes, y esto por ahí es la palabra más importante, es un catalizador. ¿Alguien sabe lo que es un catalizador en química? ¿Cómo? El catalizador lo que hace es acelera y mejora una reacción química. Por ejemplo, las enzimas que tenemos en el cuerpo son catalizadoras. O sea, ayudan a que el cuerpo procese más rápido. El jabón, por ejemplo, necesita un catalizador para formarse. O sea, el líder hoy en día, si asumimos, si entendemos que va a haber autoorganización, ¿no es cierto? Y que va a emerger actividades de la interacción de la gente, el líder lo que tiene que hacer es ayudar y ser el catalizador de esas emergencias. Por ejemplo, volviendo al caso de Lazos, si hay un grupo en Nicaragua que se autoorganiza y quiere hacer un grupo de jóvenes ahí, bueno, ¿qué puede hacer Lazos para catalizar eso? ¿No sé? Para hacerlo mejor, para organizarlo, para darle los recursos, etc. En vez de centrarse en el producto o en el programa que estamos ofreciendo, hay que centrarse en los individuos. Hoy en día, acuérdense, no es el download, es el upload. O sea, no es lo que... a la gente usa Instagram por lo que la gente pone en Instagram. O sea, sí, consume también, pero quiere contribuir. Quiere coarmar el producto. ¿No es cierto? ¿Cuántas de las organizaciones de ustedes, los participantes, coarman el programa? O sea, es poco. ¿No es cierto? Porque si el modelo que tenemos es un modelo donde nosotros tenemos que crear el mejor programa y ofrecérselo a la gente. Y la gente no quiere eso. La gente quiere armar su propio producto. Quiere subir el video a YouTube, ¿no es cierto? Hay que aprender a liderar al borde del caos, porque esto es el mundo en el cual vivimos. Como hay que planificar para futuros alternativos todo el tiempo, hay que tener lo que yo llamo el basement team. Hay que tener un equipo en el sótano probando una estrategia completamente distinta a la estrategia central que tiene la comunidad. Ejemplo del mundo corporativo, bueno, hay un montón, pero el más famoso es el de Motorola. Motorola, casi quiebra la compañía porque Motorola dijo, cuando salió GSM, los teléfonos GSM, ellos decían, ¿quién va a usar un teléfono GSM? No tiene ninguna... La gente que necesita un celular es la gente que está en el campo, en el Polo Norte. Entonces Motorola invirtió todo en el teléfono satelital. O sea, porque la idea es
el GSM se puede usar en los edificios, pero ¿quién necesita un teléfono en un edificio? Hay teléfonos fijos, ¿no es cierto? Entonces invirtieron todo en eso. Un grupo en el basement dijo, por las dudas, diseñemos un GSM también. Y así diseñaron el Razr, ¿se acuerdan? El primer flip, ¿así? El Razr salvó a la compañía. Ese salvó a la compañía, porque tuvieron la visión, o sea, de pensar, por ahí el futuro va a ser diferente a como lo predecimos. Bueno, eso fue una excepción, pero hoy en día hay que pensar todo el trabajo así. Hay que pensar en diferentes teams trabajando en diferentes futuros alternativos. Es fundamental ser abierto a opiniones diversas y a la diversidad cognitiva. ¿Saben lo que son los epiciclos? En la teoría geocéntrica, o sea, la idea de que la Tierra de que el Sol gira alrededor de la Tierra, que esa la rompe Copérnico, ¿no es cierto? Antes de eso, se creía que la Tierra estaba en el centro y el Sol giraba alrededor de la Tierra. En el siglo XIV, más o menos, la matemática, la observación avanza y se dan cuenta que no puede ser. Que los cálculos no dan. En las órbitas de los planetas no puede ser que el Sol se mueva. El Sol tiene que estar fijo. Si no, los cálculos no dan. Entonces inventan algo que se llaman epiciclos, que son como modificadores de los cálculos para seguir sosteniendo que el Sol se mueve alrededor de la Tierra. ¿No es cierto? Pero esto es posta, esto pasó. ¿No es cierto? Y todos hacemos lo mismo. Cuando enfrentamos alguna realidad discordante con nuestro paradigma, agregamos epiciclos. Decimos, bueno, no es que está cambiando, es que esto es una excepción. No es que hace falta un nuevo liderazgo, es que necesitamos un líder más carismático. Y esos son todos epiciclos, para no aceptar que en realidad la realidad está cambiando y la forma que teníamos de ver el mundo está cambiando. Dos cosas más importantes, así lo abrimos un poquito para preguntas. Networks en vez de pirámides, ya lo dijimos. Serendipia también. Después, una cosa que cambia muchísimo en el mundo es que el valor de la propiedad es completamente distinto hoy en día. En lo que se llama la sharing economy, la economía de compartir, la propiedad es distinta, vale menos. O sea, la propiedad importante es tener la plataforma sobre la cual la gente comparte. La propiedad intelectual más importante en, digamos, Airbnb es no cómo hacer una pieza de hotel, es cómo armar el software que te permita conectar. ¿No es cierto? Entonces, toda la idea de tratar la información de manera propietaria es un poco problemático para los derechos de autor en los papers. Los derechos de autor, pero más allá de eso, en el mundo judío, por ejemplo, si tratamos la información de manera propietaria, por ejemplo, Birthright con su idea de que no comparte las listas de los... Está bien, yo entiendo por qué, entiendo la idea, pero es un paradigma en donde la información le pertenece a una organización y nada más. Después, algo que es fundamental es que el líder del siglo XXI, la mentalidad que tiene que tener es una en donde no es tanto desarrollar productos, sino crear plataformas. ¿No es cierto? En el siglo XX, si alguien tenía un taxi, quería tener un taxi, 2, 10 taxis, está bien, 20, 100, pero hoy en día la compañía más importante de taxis no tiene un solo auto, es Uber. Uber es la plataforma, ¿no es cierto? Uber se crea como plataforma en donde
conductores de taxis y usuarios se pueden conectar. ¿Cuál sería, el líder de hoy tiene que pensar, cuál sería el Uber en un centro comunitario o en una comunidad? ¿Cómo transformar el CDI, por ejemplo, en una plataforma? ¿No es cierto? En donde los socios puedan interactuar y puedan hacer cosas, en donde se vuelve más importante tener la plataforma que diseñar el programa. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, desde un centro comunitario hasta una sinagoga? Puede ser una plataforma más que un lugar que vende servicios. ¿No es cierto? Porque en definitiva, ¿quién preferís ser? ¿El dueño del taxi o el dueño de Uber? ¿No? O sea, ¿cuál es la última que dice ahí? No sé. Y otra cosa que es súper importante en el líder de hoy es que la self-care. O sea, para un líder hoy que tiene que operar permanentemente en estructuras de alta complejidad, con alta incertidumbre, con individuos hiperempoderados, o sea, no hay ansiolítico que aguante, digamos. Entonces, la tarea de self-care para el líder no es algo que es, como dicen los gringos, nice to have, no es, bueno, cuando tenga tiempo. No, tiene que ser componente fundamental de la tarea del líder, porque si no, no hay forma que el líder resista operar en un contexto de cambio tan rápido. Bueno, está bien, esto no va a seguir. Whatever. Ok. El líder, por todo lo que estamos diciendo, el líder es un agente de cambio, básicamente. Y ser agente de cambio hoy en día, que es una de las funciones principales que tiene un líder, es reconocer que el cambio por lo general viene de los márgenes, nunca viene del centro. El tipo que está metido en el core nunca va a generar el cambio de paradigma. Einstein es un tipo que no entra en las universidades, es demasiado. Freud viene del margen de la profesión médica, es decir, todo tipo que trae un cambio viene del margen. Es el líder que quiere promover el cambio, tiene que siempre estar atento a lo que está pasando en los márgenes, porque de ahí viene el problema. Y la innovación nunca es algo individual, sino es algo que va pasando en forma orgánica. Todos los días viene alguien a mi oficina y me dice, yo quiero hacer el nuevo Birthright, quiero crear el nuevo Birthright. Y yo trato de explicarle a la gente que no es que una persona creó Birthright. Birthright fue un proceso de 30 años, donde se probaba con diferentes estrategias para llevar a jóvenes a Israel, hasta que a alguien se le ocurrió, ok, probamos esto, probamos lo otro, ¿por qué no lo hacemos gratis y más corto? Pero no fue una invención de Charles Trofman un día mientras tomaba un whisky y dijo, fue un proceso. Innovación pasa así, ¿cierto? Y también pasa por lo que se llama exaptation, que es adaptación de cosas que vienen de otro mundo. Cuando yo les digo, ¿qué es el Uber de la comunidad judía? Lo que estoy haciendo es traer algo que no viene del mundo judío y adaptarlo al mundo judío. Las grandes innovaciones en la historia de la ciencia funcionan así. La imprenta, por ejemplo, no la inventa Gutenberg. Gutenberg junta dos cosas. Junta las planchas de impresión de los chinos, de un chino que se llama Bi Cheng, la inventó, y las prensas de vino. Él vivía en la zona vinífera en Alemania, y tipo dice, si junto estas dos cosas, tengo la imprenta. Así se crea la imprenta. Es una adaptación de algo externo. ¿Qué cosas externas el líder de hoy necesita traer a las comunidades judías? Y después, algo que se llama las adyacencias, encontrar adyacencias. Es decir,
la innovación no sucede de la nada. El único que crea de la nada es Dios. O sea, invención, inventar, viene de la palabra inventario. O sea, se inventa con lo que se tiene. Entonces, el líder lo que tiene que hacer siempre es buscar qué es adyacente a lo que ya hago, que representa ¿cómo se llama? Una escala superior y mucho mejor de lo que estoy haciendo. Birthright, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo, había viajes a Israel. Una adyacencia es hacer el mismo viaje pero gratis. O sea, Birthright, por ejemplo, no Birthright, PJ Library, no sé si lo conocen. Sí. Bueno, PJ Library también es una adyacencia. Es decir, los padres leen con sus hijos. Que lean algo judío. ¿No es cierto? Entonces el líder tiene que estar todo el tiempo pensando en adyacencias. Y obviamente fallar mucho y rápido y fallar cada vez mejor. Bueno, esto, ok. Ejemplos de qué significa ser user-centric en lugar de product-centric. ¿Saben qué es esto? ¿El techo de qué? De un hospital, muy bien. El techo de un hospital. ¿Cómo sabemos que esto no es user-centric? Esto, el paciente en el hospital, esto es lo que ve. 24 horas el tipo está así, mirando, si está grave, pobre. Esto es lo que ve. Y mirá lo que pasa cuando lo hacen user-centric. Ahora, no es una gran inversión, ¿no es cierto? La idea es simplemente pensarlo, no desde la eficiencia del producto, sino desde la experiencia del usuario. Lo más importante hoy en día, dijimos antes, es el valor y es qué experiencia del usuario uno tiene. Y otro ejemplo más de lo que estamos hablando, hablábamos de Serendipity. Esto es una foto del JCC en Palo Alto, en San Francisco. Está diseñado con una plaza central, donde no hay forma de ir de una parte del JCC a la otra sin pasar por aquí. Y aquí hay un café, y aquí hay una actividad. Entonces, este lugar se convierte en una especie de espacio en donde toda la comunidad se encuentra. Esto lo saqué de internet, eso es un hub donde diferentes organizaciones trabajan en una especie de WeWork. ¿No es cierto? Las comunidades judías, por ejemplo, podrían tener hubs en donde diferentes organizaciones trabajan juntas y ese es un espacio de serendipia. ¿No es cierto? Porque se encuentran y pueden pensar cosas que si no, no hubiesen podido pensar. Bueno, preguntas, cuestiones.